Exclusivo Noticias Caracol. A orillas del río Inírida, el nuevo fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, le puso el dedo en la llaga a las principales críticas que hoy tiene el ente acusador. En diálogo con nuestro director Juan Roberto Vargas, el fiscal defendió los nombramientos de sus funcionarios y calificó de inadmisible la versión que entregó a la JEP el excomandante del Ejército General Mario Montoya sobre los falsos positivos. También habló de las investigaciones contra líderes sociales. Esto es exclusivo de Noticias Caracol. Muy bien, estamos en Inírida, que es la capital del departamento de Guainía. Este es el extremo oriente de Colombia. Y hasta aquí hemos venido con el fiscal general de la Nación, el doctor Francisco Barbosa. Fiscal, gracias por atender a Noticias Caracol. Bueno, un placer, Juan Roberto. Estamos acá en una de las zonas más emblemáticas del país. ¿Por qué quiso venir hasta acá? Porque además no es que vino por nosotros venimos a acompañarlo. ¿Por qué? Porque en primer lugar estoy visitando todas las seccionales del país y en segundo lugar la presencia del Estado y de la Fiscalía General de la Nación en estos territorios era un tema que faltaba. Sí. Nosotros tenemos que luchar aquí con el tema de la deforestación y sobre todo con el tema del tratamiento de niños, niñas y adolescentes en términos sexuales y por eso hemos venido a tomar nota de qué es lo que está ocurriendo y a un fortalecimiento de estas zonas. Mire, estamos frente a, esto es un revuelto, me decía usted, del río Inírida con el río Guaviare. Con el río Guaviare. Y de para allá está el río Orinoco y ya de para allá es Venezuela. Y allá es Venezuela, el río Orinoco, el Atabapo. Eso que ustedes ven allá al frente también es la división entre el departamento de Guainía y Vaupés y a más o menos casi un día de camino por el río, usted está en Puerto Carreño, en Bichada. Entonces, bueno, ahí estamos en esa circunstancia. Entonces, Bichada y Guainía. Usted comentaba en estos, lo que llamábamos antiguamente los territorios nacionales, pues obviamente el Estado brilla en buena medida por su ausencia. ¿Cómo le trae uno justicia a estas regiones para atacar esos fenómenos que usted menciona? Yo creo que sacar del aislamiento estas zonas. Nosotros tenemos que fortalecer, por ejemplo, con presencia la Fiscalía, con investigadores, con fiscales, los casos emblemáticos, poderlos trabajar también en las regiones, que nuestros fiscales nacionales vengan acá, se ubiquen en estas zonas y que no pensemos solamente estas zonas como unos lugares donde pues básicamente no se puede acceder. Y usted también mencionó, hablando de territorios, de que va a meterle fiscales y meter presencia de fiscalía en las zonas donde están los guerrilleros hoy reinsertados de la antigua FARC. ¿Cómo tiene en la cabeza ese proceso? ¿O esa idea? En este momento tenemos los 170 municipios que están conocidos como municipios PEDET, donde está esa reincorporación. Están repartidos en diferentes lugares del territorio nacional. Nosotros necesitamos poner fiscalía itinerante o fiscales itinerantes e investigadores itinerantes en algunas de esas zonas para poder recaudar denuncias, esclarecimientos de líderes de crímenes de líderes sociales, que es una de las grandes calamidades que tenemos. Claro, el fiscal Espitia, el fiscal interino, decía, mire, en lo que iba del año llevábamos un crimen comprobado de líderes sociales. En lo que usted recibió, ¿qué encontró en ese balance de investigación? No, nosotros estamos, en este momento está la doctora Marta Mancera, que es la vicefiscal general de la Nación, haciendo un balance con Naciones Unidas y el grupo élite de qué está ocurriendo con el tema de líderes sociales y constatando con las carpetas que nosotros tenemos, con las investigaciones, qué corresponde a criminalidad de líderes sociales por razón de la actividad de líderes sociales. Como líder social. Exactamente. Entonces, por lo pronto le daremos un reporte al país, pero ojo, esto no es un asunto solamente de la Fiscalía, sino lo estamos trabajando también con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas y con Grupo de Élite de Policía. Muy bien. Fiscal, lo invito a que nos sentemos en la sombrita, para hablar de otros temas. Muy bien. Bueno, señor fiscal, ya un poquito más reposado, después de esta caminata aquí a orillas del río Inírida, hablemos de lo que ha encontrado en la Fiscalía, en los días que lleva. ¿Qué ha encontrado usted en ese organismo que es tal vez el que concentra la mayor atención del país? Porque la gente dice, mire, la Fiscalía es sinónimo de que nos ayuden a evitar y a combatir la impunidad. Bueno, en primer lugar me he encontrado un cuerpo de servidores públicos importantes, 25.000 funcionarios, 5.000 fiscales que tenemos, mucha mística dentro de la institución, una institución que había sido fracturada y erosionada por cuenta también de la terminación abrupta de la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez, del tiempo de interinidad de Fabio Espitia, pero al mismo tiempo una Fiscalía que requiere mucha más acción frente a un país que requiere temas como lucha contra la corrupción, el tema de deforestación, el tema de la
del esclarecimiento de líderes sociales y que nos debe permitir avanzar en los próximos 4 años, sobre todo en llevar a la Fiscalía a más territorios. Y allí es donde yo creo que tiene que enfocarse la acción. Mire, señor fiscal, el gran problema hoy de los colombianos, usted le pregunta a cualquier colombiano en Bogotá, en Cali, en Medellín, en Barranquilla, es el bendito tema de la inseguridad. Dicen inseguridad acompañada de impunidad y eso el resultado es miedo, es impotencia, es rabia y casos como el del señor médico que protagonizó este evento con esos 3 delincuentes. ¿Cuál va a ser la prioridad suya como fiscal para combatir eso que le duele tanto a los colombianos como es que lo roben, que cojan al ladrón y después lo dejen libre? Mire, yo creo que uno de los temas fundamentales acá está en que la Fiscalía no puede ser la entidad que resuelve los inventarios de hace 5, 6 o 7 años para el país. Hoy más del 60% de los crímenes en el país son los famosos delitos de bagatela, son los que alteran completamente la lógica del ciudadano, el robo del celular, el raponazo. Ese es el peor, ¿no? El del celular. El del raponazo, las lesiones personales, todo esto termina siendo muy grave para el ciudadano. ¿Cómo lo vamos a mejorar? Yo creo que el tema de investigación en las unidades de reacción inmediata, en las URIs, es fundamental. De nada le sirve a usted tener un fiscal, pero el fiscal no tiene quien le recaude la prueba. Y si usted no tiene quien le recaude la prueba, usted la presenta ante un juez, presenta la solicitud de medida de aseguramiento y se le cae la medida. Y esas personas vuelven a la calle. Entonces, necesitamos fortalecer investigación. ¿Cómo lo voy a hacer? En una reestructuración interna, que es la que estamos presentando al Congreso el 16 de marzo, y con procedimientos internos de reasignación de procesos en Colombia. ¿Y esa reestructuración qué implica para evitar que pase eso, fiscal? No, primero, un mayor número de investigadores en diferentes zonas del país, un mayor enlace con las alcaldías locales que tienen además la característica de ser jefes de policía, de utilizar mecanismos de informática. Hoy, Juan Roberto, usted puede determinar en qué barrios, de qué ciudades se están cometiendo los hurtos con la información del SPOA y con la información de la policía. ¿Hoy se puede? Hoy se puede. Entonces nosotros sí tenemos que tener mecanismos informáticos muy serios, colaboración con las autoridades locales y al mismo tiempo mayores investigadores y fiscales en las calles para focalizar nuestra acción y tener unas respuestas concretas. Y un segundo tema, priorización. Yo creo que la ciudadanía, escoger unos casos que sean muy importantes para la ciudadanía, para darle respuestas rápidas y mandar un mensaje de seguridad y de tranquilidad al ciudadano. Pero la gente quiere que le prioricen siempre el caso suyo. Claro. Me robaron mi celular, me atracaron en la esquina de mi casa y quiere, mire, mi caso es tan prioritario como cualquier otro. Yo creo que esa idea de tener mayores investigadores y además buscar formas de terminación rápida, si usted tiene la investigación, si usted tiene el investigador, si usted tiene el caso, usted lo presenta ante un juez, inmediatamente se puede buscar una terminación del proceso mediante un preacuerdo o mediante algún principio de oportunidad. Usted también hablaba, perdón, interrumpo, fiscal, de evitar los aplazamientos, que ese es el otro bendito problema que tiene la justicia, porque entre aplazamiento y aplazamiento es cuando se vencen los términos y cuando estos señores delincuentes, además que son reincidentes, salen como si nada, fiscal. ¿Qué propongo yo? Propongo que cuando se vaya a presentar ese aplazamiento, si es por razón de que un juez no puede hacerlo, sea reemplazado por otro juez. Ahí mismo. Si es por cuenta de que el abogado defensor no está o está incapacitado, vaya con su suplente. Eso nos va a permitir a nosotros avanzar en una estrategia. ¿Y se vuelve obligatorio? Claro, tendría que volverse obligatorio. Si el fiscal tampoco puede ir, pues tendría que haber un fiscal que lo reemplace. ¿En qué delitos? Podríamos establecer unos parámetros como los delitos contra el patrimonio público. Podríamos establecer en delitos, por ejemplo, sexuales a los menores. Pero no tiene sentido que estemos a pocos meses de la prescripción de la acción penal de Interbolsa y nosotros estemos en este momento sometidos a que no haya audiencias y a que estas personas que cometieron estos delitos estén en la calle. Sí, ya vamos a hablar de esos temas de corrupción fiscal porque quería abordar 2 temas complejos. ¿Qué pasó con su vicefiscal, con el primer vicefiscal? Porque muchos estaban diciendo, hombre, el fiscal pecó de inexperiencia, de ingenuo, nombrando un señor que no sabía que tenía impedimentos por el tema de haber trabajado con el Grupo Aval. No, mire, yo le propuse al doctor Juan Francisco Espinosa que me acompañara en la vicefiscalía. 2 días después él me presenta unas razones familiares que yo las tenía que aceptar y me dice, yo no puedo estar en eso. Son las únicas razones que él me presenta.
Es decir, yo entiendo que ha habido suspicacia en la Pues por opinión la carta pública. del expresidente Pastrana. Pero por supuesto. Y porque se supo que este señor había trabajado con el Grupo Aval. Pareciera como que le hubiera dicho, mire, esos 2 días después de que estaba tan feliz de que lo nombraran vicefiscal, como que se quedó pensando y dijo... No tengo ni idea. Yo lo que le digo como fiscal general es que a mí simplemente me presentó esas razones y yo también quiero decirle a usted, Juan Roberto, lo siguiente. A mí no me presiona nadie con cartas, nadie con mensajes, nadie con llamadas. Todas las actuaciones de esta Fiscalía General, para uno, para otro o para cualquier sector, van a ser enmarcadas en la imparcialidad y la justicia. El otro caso, señor fiscal, es el del tercero, el delegado, el jefe de los delegados ante la Corte Suprema, el doctor Gabriel Jaimes Durán. Se conoció en las últimas horas que no tiene visa. ¿Usted sabía que no tiene visa a Estados Unidos? Claro, no tiene porque además no le ha sido revocada la visa. Él no tiene visa porque al mismo tiempo se le venció en el año 2011, pero quiero decirle una cosa sobre el doctor Gabriel Jaimes Durán. Sí. El doctor Gabriel Jaimes yo lo recojo en la Fiscalía General de la Nación. Él es un fiscal de carrera en la Fiscalía General de la Nación. Venía de la Procuraduría. No, pero... Y era mano derecha de Ordóñez. Y era mano derecha. No, pero venga y le cuento la historia. Sí. Fue fiscal local, Sí. fue fiscal seccional, fue fiscal especializado en lucha contra la anticorrupción, fue procurador delegado ante la Corte Suprema de Justicia, magistrado auxiliar del Consejo de Estado. Y entra a la Fiscalía desde el 2011 hasta hoy como un fiscal especializado en la Unidad Nacional contra el terrorismo y contra la corrupción. Sí. Yo recojo al doctor Jaimes y le doy la oportunidad, encargado de ser el coordinador de fiscales ante la Corte Suprema de Justicia. Es una persona que tiene 25 años en el ejercicio público, ni una sola investigación en el SPOA, ni una sola denuncia dentro de su hoja de vida. La gente tiene derecho a que uno le crea y es una persona que hasta que se demuestre lo contrario, pues tiene todas la confianza del fiscal general. Sobre el tema de la visa, a todos los ciudadanos, y le digo lo siguiente, un ciudadano que deja vencer su visa, pues se queda sin visa. Pero el espectador dijo el viernes que fue que la quitaron, que se la revocaron. ¿En dónde está la prueba de que le revocaron la visa? O sea, él la dejó vencer y no la renovó. Es que aquí lo que está ocurriendo en el país es que cualquier persona tiene aquí la capacidad de infamar a todo el mundo sin ningún tipo de problema. Yo no me dejo presionar. Pero él va a tener a su cargo, entre otras cosas, investigaciones muy claves para el país. Odebrecht, el FIFA Gate, el tema de Cemex. ¿Cómo va a ser él si no tiene visa? Es decir, esas investigaciones requieren de una colaboración medianamente fluida con las autoridades de Estados Unidos. No, y la tendremos, por supuesto. Yo ¿Y tengo cómo un va a ser diálogo. si no puede ir? No, yo tengo un diálogo con el gobierno de los Estados Unidos. Seguramente cuando el doctor Jaimes tenga que viajar a los Estados Unidos, viajará y no tendrá ningún pedir la problema. visa. Pero por supuesto, como cualquier ciudadano, el día en que usted necesite la visa, la solicita. Y en ese orden de ideas, en ese momento podremos saber exactamente cuáles son las verdaderas razones que se tienen en torno a las personas. Pero yo creo en el principio de buena fe, creo en el artículo 83 de la Constitución y no voy a generar un linchamiento de mis funcionarios por cuenta de presiones de sectores que están muy preocupados porque llegan funcionarios que han venido trabajando el tema en los últimos 20 años. Y como es obvio, cada funcionario llega con su equipo, eso es apenas natural, fiscal, pero una salida que a muchos pues los dejó como así, y es la de la doctora Claudia Carrasquilla, tal vez una de las fiscales más amenazadas del país, una luchadora pero brava contra las bandas criminales en Medellín. Aquí hizo un trabajo importante. ¿Por qué se fue? Porque usted lo acaba de decir, yo creo que los funcionarios tienen un ciclo. La doctora Claudia Carrasquilla fue una gran funcionaria en la Fiscalía, pero acaba de llegar una funcionaria que es absolutamente maravillosa, 26 años en la entidad, que es la doctora Carmen Torres, que manejaba la seccional Bogotá. Entonces, yo lo que creo es, hay funcionarios que cumplen un ciclo y hay otros que llegan. El fiscal general de la Nación trabajará con quien quiera trabajar en sus direcciones y no trabajará con quienes otros quieran imponerle o decirle que debe trabajar. TV. Gracias por continuar con nosotros y vamos con la segunda parte de la entrevista exclusiva que le dio el nuevo fiscal general de la Nación a nuestro director Juan Roberto Vargas en Inírida. Francisco Barbosa reveló que reabrirá el caso de Odebrecht y afirmó que el general Mario Montoya debe cumplirle a la JEP con verdad, justicia y reparación. Esto es exclusivo de Noticias Caracol. Señor fiscal, le tocó temas puntuales de casos ahora sí ya muy grandes. Odebrecht, ¿qué va a pasar con ese caso? ¿Qué tiene usted en mente con su equipo? Porque mire, es un proceso que para
para el país prácticamente es una burla fiscal. En los demás países han condenado a estos señores a que paguen una indemnización muy alta. Aquí ofrecieron una cifra irrisoria. Los brasileños que estaban aquí, que se supone que saben mucho, están hoy en Brasil, llegaron a un principio de oportunidad. ¿Qué tiene en mente usted como fiscal y con su equipo para mover este tema basado en esa bandera suya de que no haya impunidad, ni en los casos chiquitos ni en los casos grandes? Mire, para mí Odebrecht es una especie de punto de honor, Juan Roberto. Yo no tengo ningún tipo primero de relación con esa empresa, no la he tenido. A mí me dicen Odebrecht, es como si me dijeran cualquier empresa. En ese orden de ideas, ¿qué es lo que he hecho? Ya con la vicefiscal Marta Mancera nos pusimos de acuerdo, vamos a recibir seguramente ya la próxima semana todos los reportes de en qué va ese proceso, el principio de oportunidad, ver en qué va ese principio de oportunidad con los brasileros y tomar todas las decisiones que haya que tomar en este país en torno a ese proceso. ¿Y eso qué implica? Eso implicará que los responsables que aún faltan o que deben llegar en torno a ese proceso le den la cara al país. ¿Incluyendo los que recibieron plata para las campañas políticas? Incluyendo los que tenga que incluir, porque aquí no se puede permitir que en el caso de Brecht las cosas queden como han quedado. Entonces, en ese orden de ideas, recojo lo que se hizo durante la anterior administración, porque yo no puedo construir sobre la nada. Ya hay unas condenas que se han dado, ya hay unas medidas y el proceso está avanzado, pero yo iré hasta las últimas consecuencias en Odebrecht. ¿Qué va a hacer con los brasileños? Es decir, hay un principio de oportunidad. Yo voy a revisar el principio de oportunidad. Yo quiero ver el acuerdo de cooperación que hay entre Brasil y Colombia, exactamente en qué consiste. Que se han quejado de que aquí alguna vez las autoridades brasileñas decían, mire, pareciera que a las autoridades de Colombia no les interesa que estos señores que están aquí cuenten lo que saben de lo que pasó en Colombia. Pues si eso dicen los brasileros o lo decían, yo quiero decirle al país que a mí me interesa como fiscal general de los colombianos que ese tema tenga toda la claridad. Y en ese orden de ideas, que le demos al país una respuesta sobre ese tema. Ese es un tema que no nos puede quedar incompleto. Mire, el otro tema importante sobre esto es la Procuraduría, señor fiscal, hace unos meses, el procurador Carrillo dijo, ojo, reabramos la investigación por el caso de Jorge Enrique Pizano, esa muerte tan extraña que fue cerrada tan diligentemente por la fiscalía pasada. ¿Usted estaría de acuerdo? ¿Qué piensan sobre este tema tan confuso, tan doloroso y tan difícil dentro de este entramado? No, yo no he entrado a mirar caso por caso, llevamos 6 días, Juan Roberto, pero ese es otro de los temas que efectivamente miraremos con la mayor claridad. Y quiero decirle lo siguiente al país. Cualquier decisión compleja que se tenga que tomar en esa Fiscalía General de la Nación, en casos complejos, pues tengo los fiscales que son autónomos que tienen esos casos, pero si hay mayores dudas tenemos herramientas legales como la convocación o la convocatoria de comités que le permitan acompañar al fiscal del caso en la decisión, comités conformados por fiscales de la entidad. Es decir, vamos a blindar todas las decisiones judiciales en la Fiscalía General para que el país tenga tranquilidad, no solamente de esas actuaciones, sino de la actuación también de su fiscal general de la Nación. Yo lo único que quiero es acertar en estos 4 años y que las cosas nos funcionen bien. Usted mencionaba el caso Interbolsa y también es otro punto de honor, como usted lo dice. ¿Qué hacemos para que estos señores fresquísimos, unos por casa por cárcel, no devolvieron la plata? Es decir, tal vez es de los mayores monumentos a la impunidad y a la burla, a la justicia y al país. Yo le di una instrucción a nuestra fiscal delegada ante la Corte, la doctora Alexandra Ladino, que tiene además estos procesos, para que verifiquemos en qué situación se encuentra ante los jueces, porque ese caso ya no está en la Fiscalía. La gran mayoría de esos hechos ya todos están ante los jueces, para que busquemos rápidamente agilizar y que no nos prescriba la acción penal en parte de esos procesos. ¿Cómo se hace? ¿Cómo bueno, buscan que eso no se con venza? solicitudes, verificando exactamente cada una de esas actuaciones, verificando los tiempos. Es lo que podemos hacer en el marco de las dificultades que nos genera también ese relacionamiento fiscalía y jueces derivado de la ley 906. Creo que ese es un asunto que yo lo ponía ayer en Cartagena porque lo tengo en la cabeza y me preocupa. No es la acción propia solamente de la fiscalía, es que tenemos que hacer unas alianzas con los jueces y ver cómo podemos resolver entre todos la posibilidad de darle a los colombianos justicia pronta. Mire, señor fiscal, otro caso que ha hecho mucho ruido en estos días es el de la señora Aida Merlano. Usted insiste en que no va a buscar ampliar lo que dijo esta señora o investigar lo que esa señora dijo allá, aquí en Colombia. Ella sale y hace una declaración en Venezuela sobre estos temas. La pregunta es la siguiente que yo hago. ¿Cuál es la razón legal
para que yo pueda como fiscal general enviar grupos de fiscales a Venezuela. No existe. Primero, yo no soy autoridad consular ni autoridad diplomática en este país. Segundo, no existen mecanismos de cooperación judicial hoy como normalmente se utilizan para estos mecanismos, conforme al artículo 485 del Código de Procedimiento Penal. Y tercero, y se lo digo con toda claridad, Juan Roberto, no voy a arriesgar la vida de mis funcionarios, de mis fiscales, ni de mis investigadores en un territorio que no tiene ni Estado de Derecho, ni justicia, ni absolutamente nada. En ese orden de ideas, la señora Día Merlano quiere hablar, se le dio la posibilidad de hablar y no quiso cuando salió de acá. Todo lo que señaló está en este momento en la Fiscalía General de la Nación, pero si ella quiere, con mucho gusto y como fiscal, yo me voy aquí a la frontera y la espero que se entregue y que proceda un principio de oportunidad y que nos cuente la Fiscalía en Bogotá esa situación. Eso no va a pasar. Pero no, lo que está pasando es que el sainete que se montó en Venezuela es para extorsionar la justicia colombiana y yo como fiscal general no voy a dar la posibilidad de hacerlo. No permito que ese sainete permita la extorsión de la justicia colombiana. Fiscal, con todo respeto, pareciera que usted estuviera hablando como miembro del gobierno y no como la cabeza de la Fiscalía General. Yo no estoy hablando. Lo digo porque eso contradice lo que hizo la misma Corte Suprema, que dice, mire, a mí sí me interesa que me permitan ir a una comisión a oír a esta señora. No, es que la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía no tienen contradicción en este tema. Ellos dicen que les interesa, a mí también me interesa. De hecho, el proceso... que queremos buscar ir. Claro, usted dice, no, porque a la gente la matan allá. ¿Por qué mecanismo va a ir la Corte Suprema de Justicia? A través del Ministerio de Justicia. Está diciendo, mire, por gestiones de las autoridades correspondientes ante las autoridades de Venezuela para que nos permita fijar una fecha y hacer esa gestión. No, es que le digo una cosa, usted lo puede hacer a través de mecanismos de cooperación judicial. Hoy esos mecanismos de cooperación judicial no existen. Claro que me interesa la indagación de cualquier responsabilidad en Colombia que se presente. Y lo que dijo no es suficiente para ya iniciar una investigación aquí. Pero es que lo que se dijo ahí, en ese marco, lo dijo acá en la Corte Suprema de Justicia. No hay nada nuevo. No, es que se tiene que hacer por mecanismos legales y formales. Hay que más bien preguntarse qué está buscando la señora Merlano en Venezuela al hacer eso. Yo lo que creo es, esta señora debe volver al país e inmediatamente, por los mecanismos legales, como fiscal general, yo le garantizo la seguridad que necesite y que presente en virtud de un principio de oportunidad lo que quiera hacer. Pero en el fondo, pues ella no lo va a hacer porque está buscando otros mecanismos de protección seguramente en ese país. ¿Qué va a hacer con la Sala Esperanza de la Fiscalía, que fue objeto pues, de una situación tan vergonzosa como es el tema de las chuzadas ilegales? Hay un fiscal ya sentenciado, hay otro preso. ¿Qué piensan hacer con esa Sala Esperanza? Mire, de interceptación. Yo planteé desde el día 1 que llegué a hacer una auditoría sobre estas salas. Ya en este momento se ordenó la auditoría, estamos verificando lo que se tenía, que había adelantado la anterior administración, verificando estos temas y seguramente habrá algunas modificaciones en el cuerpo técnico de investigación en la Fiscalía para poder avanzar en esa auditoría que yo quiero presentarle al país. Pero decirle con claridad, no voy a permitir interceptaciones ilegales o cualquier mecanismo que esté por fuera de la ley. Eso está en contravía de lo que permite la ley, la Constitución, y el fiscal general quiere aclararle eso al país y lo hará en su debido momento. Otro caso de esta semana fiscal, el general Montoya dijo ante la JEP, mire, es que los falsos positivos, entre otras cosas, pasaron, y leo textual, mis soldados eran ignorantes, que no sabían ni ir al baño, y que eso podría en buena medida explicar los falsos positivos. ¿Qué opina de esa asociación tan ofensiva y tan dolorosa que un general diga eso para justificar un crimen sistemático y un asesinato sistemático de casi 5.000 personas? Pues inadmisible, inadmisible. Inadmisible porque cuando uno va a la Jurisdicción Especial de Paz es para decir la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Yo creo que se requiere un poquito más de claridad con el país frente a esos temas. ¿Y cree que él no fue claro? Y yo creo que usted acaba de decir algo que me parece que no tiene mayor sentido. Yo creo que es necesario ir mucho más allá y por las víctimas de este país es necesario entonces respaldar la claridad de que se haga frente a estos temas, porque le digo una cosa, Juan Roberto, yo no estoy en un escenario de ubicación política, el fiscal general no está ni en un lado ni en el otro. Esa era mi última pregunta. El fiscal general está por encima de todo eso. Yo sé que cada lectura y cada acción mía y cada decisión que vaya a tomar el fiscal va a tener una lectura política.
pero yo no tengo ningún interés en caer en eso y por eso le respondí a esta última pregunta con esa claridad. Yo no tengo ni una posición de derecha ni de izquierda en el marco de la Fiscalía. Esa afirmación fiscal es la última pregunta. ¿Le conviene al país, en materia de credibilidad, tener un fiscal general que es el mejor amigo del presidente? Pues no hay ningún tipo de inhabilidad a ser amigo o enemigo de alguien para estas. Pues mire, yo simplemente, él tiene unas competencias constitucionales, yo tengo otras. Y en ese orden de ideas, yo no fui elegido por Iván Duque. Yo fui elegido por la Corte Suprema de Justicia. Pues lo recomiendo al presidente, como es obvio, como han hecho los otros, bueno, que ternan personas cercanas. Es que lo recomiendo, es que el presidente no, el requisito para ternar no puede ser enemigo del presidente o ser miembro de un partido opositor al presidente. El presidente terna a las personas que él considera. Y le digo una cosa, yo no estoy aquí por ser amigo de nadie. Yo soy una persona que probablemente tengo la mayor formación de personas de mi edad en este país. Yo soy doctor, yo tengo 2 maestrías, yo tengo una profesión, yo soy historiador, yo he escrito 10 libros, yo he sido profesor en más de 10 universidades en el mundo, 20 años de experiencia, he sido columnista, escritor, etc. He hecho todo lo que puede hacer una persona, además con becas y con todo tipo de una lucha que he tenido durante toda mi vida. Entonces yo no estoy aquí por ser un privilegiado, yo estoy aquí por ser un luchador. Pues fiscal, muchísimas gracias por habernos invitado a este paraíso y pues si a usted le va bien, repetimos esa frase, le va bien a Colombia, de verdad mucha suerte. Muchas gracias, Juan Roberto. Muy amable.